vamos a empezar ya la mesa. Ahora la mesa ya es mucho más espontánea, mucho más dinámica. Vamos a intentar disfrutar un poco de los ponentes. La verdad es que todos sois especiales. Entonces vamos a empezar por ti. No, voy a empezar por ti. El mundo conocido... A ver. El mundo conocido está cambiando. Yo lo pensaba esta mañana a las 2, cuando volvía pensando. Yo empecé con un ZX Spectrum y con una tele vieja de mi madre a hacer algún pinito. Cuando era un niño jugaba con los Hyperman y los Madden Man. No había móviles, no había tablets, no había nada. Todo ha evolucionado muy rápido, pero las generaciones de ahora, todo va a ser infinitamente más rápido. Hablaba esta mañana con Patricia y decíamos, el que no se apunte a este carro va a perder eficiencias. Sus costes van a subir. Hay que utilizar las herramientas que tenemos. ¿Para qué comer un filete a mordisco si tenemos un cuchillo y un tenedor? Pues esto es lo mismo. Habrá que tener cuidado con la explicabilidad, habrá que tener cuidado con las alucinaciones, pero este carro ha venido y no se va a marchar. A mí me gustaría tener en mi empresa una partición de seres humanos y de agentes, de forma que cada persona tenga su propio agente y le derive determinadas funciones que no es necesario que las haga, y con el mismo capital humano generar un 90% de eficiencia. Esa es mi ilusión. Si algún día lo consigo, al día siguiente pido la cuenta y dejo ya a los agentes, a los humanos y que interactúen con ellos. Dicho esto, Luis, a ti ya te he presentado. La primera pregunta. ¿Qué desarrolla tu empresa relacionada con las LLMs? Nos has contado 4 pinceladas, pero trabajáis de verdad, hacéis proyectos, es humo, es realidad. Cuando vendéis algo, transmitís confianza. Sí. A ver, nosotros en MTP nos dedicamos a lo que es la verificación y validación de sistemas de información, es decir, a todo lo relacionado con el, si lo tuviera que decir con una palabra, con el testing. Entonces, ahí, ¿en dónde lo estamos empleando ya actualmente? Pues en uno de los puntos donde lo estamos empleando es, por ejemplo, la generación de los casos de prueba. En base a requisitos, nosotros, como validadores de sistemas, tenemos que generar esos casos de prueba. Pues ahí utilizamos ya desde la IA generativa y estamos teniendo unos resultados muy buenos. Eso sí, como he dicho antes, la entrada tiene que ser... Perdona, ¿cómo de buenos? Pues en este caso, si estamos hablando de requisitos, pues que sean completos, que no sean ambiguos, etcétera. Entonces, y para eso, en algunos clientes nos hemos encontrado que eso no lo tienen así. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Empleando IA generativa, tratar de completar esos requisitos para hacerlos que cumplan todos esos atributos que entonces sean lo suficientemente buenos para generar casos de prueba completos. Una pregunta. La verdad que... escucha. ¿Vosotros desarrolláis transformes? ¿Utilizáis transformes de terceros? ¿Qué es lo que hacéis? Nosotros utilizamos principalmente en lo que es el GPT, el GPT-5, las últimas versiones, y es la que principalmente empleamos. Ya. La verdad que creo que estamos, no sé si le escucháis, ¿os escucha al fondo? Se escucha en mi micrófono, pero sí que se escucha, pero el de ellos, Luis, ¿el de Luis se escucha? ¿Se me oye? No. Pues entonces no va a ser. Los genios de la megafonía, que nos lo arreglen. A mí sí, pero a los demás no se les escucha. Sí, Bueno, pues vaya. Seguimos. Bueno, nos toca ahora a Juan Siscar. Juan Siscar es una persona curiosa, el químico, el doctor en químicas, que sabe de modelos, de sistemas,
y de algoritmos que la mayoría de los informáticos de este país. Le conocí hace una serie de años y la verdad que creo que es una persona brillante y tu instituto tiene una gran suerte en que trabajes. Yolanda tiene mucha suerte. Y ellos, que es un instituto tecnológico de la cerámica, ¿qué pinta en todo esto? Bueno, a ver si se ve, ¿no? Vale. Nosotros somos un centro de tecnología cerámica de más de 50 años, en los cuales tratamos de dar servicio de I+D a empresas del sector cerámico azulejero de la provincia de Castellón. Claro, durante estos 50 años, imagina la cantidad de trabajos que hemos realizado, publicaciones, libros, conocimiento del centro. Cuando explotamos el ALM, nosotros nos planteamos, si ese conocimiento somos capaces de canalizarlo para mejorar nuestra productividad interna y además ofrecerla a las empresas, tenemos una mina de oro. A nosotros nos da igual si es Gemini, si es Claude, si es ChatGPT, pero pensamos que el valor está en los datos, como han dicho mis compañeros, y al final, si somos capaces de generar una trazabilidad del dato, una gobernanza del dato interna, y somos capaces de aplicarla y exponerla a las SIAs, creemos que es la forma en que el instituto puede sobrevivir a esa historia de cambio que decía Javier, ¿no? Y desde hace 2 años y medio estamos trabajando en canalizar, destilar y preparar todo ese conocimiento interno que tenemos junto con los humanos, con los investigadores, que son la gente que aporta valor a ese dato, porque le dicen, no, esta contestación está bien, eso está mal. Y eso nos permite retroalimentar y mejorar nuestro sistema. Pero una pregunta. ¿Vosotros desarrolláis vuestros propios transformers, hacéis fine-tuning y dónde ejecutáis? ¿Ejecutáis en vuestros servidores? ¿Ejecutáis en máquinas de terceros? Mira, nosotros estamos ejecutando ahora mismo en local, ¿de acuerdo? Tenemos simplemente 3 tarjetas gráficas, no son tan potentes como las que tenéis en el ICL, y utilizamos con modelos libres, ¿de acuerdo? O open source. ¿Por qué? Porque nuestra intención no es sustituir a esos grandes modelos de IA que saben hacer muchas cosas y generalmente bien, sino solucionar problemas concretos particulares, ya sea de la industria o internas desde el centro. Algo tan sencillo como preparar currículums de las personas, buscar qué resultados obtuvimos de tal proyecto, pensar cuáles son las propiedades típicas de un porcelánico industrial, ¿vale? Algo que durante el día a día cuesta pues, 5 minutos, 10 minutos, son minutos que gracias a la IA se van reduciendo y nos pueden incrementar la productividad un montón. Bueno, luego tengo otra pregunta, que me has abierto la caja de Pandora. Don Enrique, agradecerte que vengas. Ayer le decía, viajan más que el baúl de la Piqué. Y es así. Bien, no sé dónde ha venido, el pobre le han hecho una trastada a la Guardia Civil y la verdad que sigues con sonrisa. Enrique tiene una empresa de tecnología informática, pero también está abierto ya en la sintetización de algoritmos o de ingeniería neuromórfica. Pero yo creo que una de las capacidades tuyas y que te dan un valor especial es que tu empresa trabaja mucho en espacios de datos. Estás posicionado en Gaia X, sé que trabajáis con muchas empresas en espacios de datos y creo que eso, bueno, pues os da un aporte especial. Y tengo una pregunta para ti. ¿Qué hace tu empresa relacionada con las LLMs en los espacios de datos? Bueno, pues muchas gracias, Javier, y encantado de estar aquí. Es verdad que estaba en Barcelona trasteando en el Barcelona Supercomputing Center y he venido corriendo y que casi no llego. Bueno, pues a ver, yo creo que hay un cambio de paradigma en el sentido de que, claro, empezamos a hablar de los modelos fundacionales. Claro, los modelos fundacionales no guardan datos, no almacenan datos. Es decir, se necesita algo que de alguna forma deposite los datos. Y esto, a nivel industrial, pues son los espacios de datos. Los espacios de datos, el concepto es como una uberización. En realidad es una plataforma que lo que permite a diferentes agentes de una cadena de valor, con unas reglas de juego, compartir datos. Es Uber aplicado a una industria, ¿no?
como plataforma. Entonces, esto está apoyado desde Europa y desde Bruselas, porque es muy difícil que el mercado privado lo cree, es algo que seas un gigante tecnológico, y eso solamente está sucediendo en Estados Unidos. Yo me quedé perplejo cuando vi que la industria del automóvil en Alemania pues estaba unida, compartían los datos y, por ejemplo, con datos de previsión de demanda, pues se podía a 6 meses vista pues ver, oye, las plantas de México qué demanda iban a tener, las de China o las de Vietnam, ¿no? Y ese dato agregado pues tiene un valor enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue lo que me llevó a meterme en la iniciativa de Gaia X y que en Tinámica nos pusiéramos las pilas desde el principio en los espacios de datos. Entonces, un LLM no funciona como tal si no tiene un repositorio que a nivel industrial es un espacio de datos, y el espacio de datos, si queremos uberizarlo, pues tiene que tener una serie de características de interoperabilidad, de escala, de tener una tecnología que sea estándar, como ahora. Que esto sí que yo de espacios. Una pregunta que yo de espacios de datos no sé nada. Si yo comparto mis datos y este señor comparte sus datos dentro de un espacio de datos, ¿este señor ve mis datos y yo veo los suyos, o solo yo los utilizo para hacer lo que tenga que hacer? Y porque incluso en multinacionales que tienen la misma matriz y tienen diferentes empresas, no comparten ni los propios datos entre sus plantas. Solo Claro. por curiosidad. Sí, el esquema es que está todo descentralizado, es decir, Luis pone sus reglas y él decide qué parte de sus datos se ven o no se ven. Es decir, el concepto de Uber es una plataforma centralizada donde Uber decide qué datos ves tú y qué datos ve el conductor. En este caso no, es decir, en este caso el propietario de los datos decide qué parte de sus datos los quiere ceder, incluso de manera gratuita. Ayer, por ejemplo, en Barcelona estamos trabajando con el espacio de datos europeo de lenguaje, y ya hay un módulo incluso de monetización en el cual, oye, tú puedes poner precio a tus datos y tú los puedes comprar, y con tu tarjeta de crédito. En realidad lo que se crea es un marketplace de datos, pero luego eso va a dar lugar a otro marketplace de una capa analítica donde hay aplicaciones de por qué, es decir, agentes de una propia industria tienen que estar invirtiendo cada uno, por ejemplo, en aplicaciones predictivas. Es decir, ahí puede haber una aplicación predictiva que para una determinada materia prima, por ejemplo, puede ser compartida por toda la cadena de valor. Entonces ahí hay un clearing house, que es una pieza tecnológica potente, importante. En el caso de España, Aire Networks es quien la ha desarrollado para Gaia X, donde ahí se define, oye, qué características tienen que tener los participantes y las capas diferentes de seguridad para acceder a la información, con lo cual eso está asegurado. Aquí hay un concepto también que es federación, es decir, entonces, bueno, pues es dato federado, que incluso para temas de entrenamiento y todo eso, pues se asegura que, oye, que los datos no salen de su fuente. Bueno, voy a pasar con Sergio. Es ingeniero informático, experto en ciberseguridad, ha trabajado en determinadas empresas y ahora trabaja en Fortinet. Fortinet es una de las empresas del top 10 de ciberseguridad en el mundo. Pero Fortinet tiene algo diferente al resto, y es que son, permitirme la expresión, humanos. Humano significa que hablan, que te entienden, que empatizan, que te ofrecen servicios y que no intentan engañarte, o si te engañan, lo menos posible. Y que si dudas en determinadas soluciones, tienen un grandísimo portfolio y estás bastante protegido, porque la protección total no existe. Sergio, muchas gracias. Mi pregunta. Fortinet tiene el equipamiento infinito. Yo conozco algo, pero ¿qué hace? ¿En qué están utilizando las LLMs ahora dentro de vuestro catálogo? Bueno, gracias lo primero por venir, por invitarme y nada, fundamentalmente, a ver, hacemos mucho, obviamente, desde el LLM hasta la inteligencia artificial generativa que estábamos hablando y viendo antes, ¿vale? Porque el LLM es solo una pieza muy pequeña, pero utilizamos obviamente también otros elementos que comentábamos antes como RAG y demás, para que ese LLM no se quede
tan escasito como si dijéramos que nos hace falta, como hablábamos, oye, pues de darle un contexto y de darle ciertas características a eso que nosotros le estamos preguntando para que realmente sea capaz de devolvernos un cierto tipo de respuestas, ¿no? con coherencia, ¿no? En este aspecto, pues bueno, llevamos trabajando ya pues más de 5 años realmente con la parte de los LLMs, en obviamente todo nuestro Security Fabric, ¿vale? Que es todo ese conglomerado que has dicho de soluciones y demás, que obviamente no nadie se conoce todos, no hace falta que lo sepas tú. Y precisamente es por esa integración que tenemos de todas las soluciones, ¿vale? Que es precisamente como están basadas todas en el mismo sistema operativo, hay una conexión muy grande entre ellas y así vamos a poder generar y mejorar, ¿vale? Lo que es cada una de esas soluciones con la integración de estos LLM que estábamos hablando. Pues ya sea. ¿Son propios vuestros? ¿Son de terceros? ¿Son qué? Buena pregunta. Nuestros son porque obviamente los datos los tenemos, a ver, ya sabes que hay datos curados que están certificados y demás, que son los que utilizan los LLMs, pero... Yo solo sé que no sé. Vale, pues realmente sí, lo que es todo el modelaje, obviamente hay un modelaje genérico, ¿vale? Para que la inteligencia artificial sea capaz de respondernos y de saber qué es lo que le estamos hablando, ¿vale? El lenguaje común que hablábamos antes, pero luego sí está verdad que está relacionado con esa parte de fine-tuning que nosotros le metemos precisamente para que sepa conceptos de ciberseguridad que no tiene por qué conocer por el ámbito global, ¿vale? Pues ya sea un ransomware, ya sea un movimiento lateral, ya sea un ataque, un SQL injection, ¿vale? Cierto tipo de nomenclatura que al final nosotros tenemos que darle esa capacidad para que lo entienda y sepa cuando nosotros le estamos diciendo, oye, dime qué tipo de ataques estás viendo en esta plataforma, pues realmente que sepa realmente a lo que nos estamos refiriendo o definiendo y que de ahí él sea capaz de, como siempre, darnos la respuesta mejor aproximada, que no siempre nos devuelve la verdad, que era lo que decíamos antes de las alteraciones, ¿no? Pues que él nos dé con el mayor porcentaje posible qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está ocurriendo, viendo tus logs, viendo toda tu infraestructura y sabiendo pues un poquito qué está ocurriendo en tu ecosistema. En YouTube. Bueno, y ahora nos queda Patricia. Así damos la ronda a todos. Luego Patricia solo tiene 2 preguntas y así damos la vuelta ya un poco más rápido. Patricia es la CEO de Maniplastic, una empresa burgalesa, para mí un diamante en bruto, y tú eres la que tienes las llaves, la custodia de la empresa, ¿no? La que cierra, la que puede abrir, la que da. Y mi pregunta, ¿tú qué pintas aquí en LLMs en esta mesa? Está bien, ¿no? Se me oye bien, ¿verdad? A ver, muchísimas gracias. Lo primero por contar con Maniplastic para estar aquí y lo segundo por decir que la empresa es un diamante, pero como bien dices, es un diamante en bruto y ese diamante hay que pulirlo. Y estoy convencida y además tengo la suerte de que todo el equipo en plantilla también lo piensa y están animados. Necesitamos de la inteligencia artificial para pulir eso y poder hacer que los procesos y la eficiencia de todas las partes de la empresa mejoren y podamos así pulir ese diamante. O sea, todo lo que sea inteligencia artificial y todo lo que podamos aprender nos va a venir muy bien. ¿Pero tú te crees de verdad esto o crees que esto es un circo? ¿Te lo crees? ¿Lo interiorizas y dices, realmente me van a ayudar, realmente los transformers me van a automatizar, realmente esto es de verdad? ¿O es como Santo Tomás? Yo estoy convencida. Estoy convencida. De hecho, hay algunas cosas que ya estamos utilizando y, de hecho, veo a mis hijas lo que hacen con inteligencia artificial y digo, madre mía, vais a llegar donde queráis. Yo estoy convencida. Si esto es un timo, a mí me han engañado por completo, pero vamos, estamos haciendo cosas que nos están demostrando que se puede mejorar mucho y aprovechar muchísimo mejor el tiempo. Luis, la segunda. ¿Cómo pueden utilizarse las LLMs en los procesos Pensé que era automático. No hay LLM. Bueno, lo siguiente. ¿Cómo pueden utilizarse las LLMs en los procesos de automatización de procesos? La automatización de procesos es algo necesario, donde todas las empresas al final quieren ahorrarse una serie de costes, disminuir sus costes en tareas no esenciales y quieren automatizar determinadas cosas. Vale, ¿se me oye ahora o no? Sí.
Aquí, bueno, me voy a centrar en un ejemplo concreto dentro de lo que es nuestro entorno, ¿no? Nosotros en una empresa, al implementar agentes inteligentes, hay que validar las respuestas. Entonces, esa validación de respuestas hay que tratar que sea automatizada. Y claro, para que sea automatizada, eso no lo puede hacer una persona. Y claro, validar una respuesta de un agente que te da una respuesta que no es predictivo, pues es un hándicap importante. Entonces, esto relacionado con el tema de automatización de procesos, en este caso dentro de lo que es nuestro entorno del aseguramiento de la calidad, pues hemos establecido un proceso basado en IA generativa, pero también basado en otras tecnologías, en donde somos capaces de validar la respuesta que te da un agente. ¿Y cómo hacemos eso en este caso concreto? Pues lo hacemos basándonos en una respuesta del experto, ¿no? Eso sería del humano. Entonces nosotros tomamos eso como referencia y la respuesta de la gente, ya utilizando nuestro proceso, ya automatizamos esa validación de la respuesta para que luego ya siga en el pipeline. Esto en concreto, esto cada vez va a ser más habitual, el tema de validar agentes inteligentes, porque los agentes inteligentes ya es una realidad que cada vez va a haber más implantados en las empresas. O sea que en principio estos agentes inteligentes que van a estar cada vez más implantados en las empresas van a realizar la visión mía de tener el agente Javier Sedano que me va a poder hacer que viva un poco mejor. Correcto. Bueno, pues apuntemos todos que podemos vivir mejor, gracias a la IA. Juanmi, dos preguntitas casi juntas. La más importante, yo no sé si me están engañando mis compañeros de ITCL, porque me cuentan que cuando tú entrenas un modelo, si lo haces en las plataformas de ChatGPT, por ejemplo, y tú ejecutas los algoritmos directamente en ellas, se resuelven mejor y alucinan menos que cuando tú lo haces en local, aunque sea un open source, un Mistral, otro tipo de situaciones, y te lo generas en local, incluso con mucha capacidad de cómputo. Y ellos me dicen que se ejecuta peor y que da peores respuestas. Pero yo sé que vosotros, porque yo lo he visto, lo ejecutáis en local, con una capacidad de cómputo que yo me quedo asombrado, que es ínfima. Y además eso estáis transfiriéndoselo a las empresas de vuestro sector, al clúster cerámico, que estáis generando mapas de conocimiento, de que al final lo que quieren es que cuando un empleado se marcha y que tiene la capacidad de saber cómo una frita tiene que estar formulada con una capacidad, que haya un elemento que dé esa respuesta. Y eso me sorprende. Me gustaría tu respuesta. La respuesta es que no queremos que la LLM resuelva muchas cosas muy bien, sino solo quiero que resuelva una o dos, pero muy bien. Y por eso, para esa solución, me sirve una LLM más pequeñita que se pueda ejecutar en local. También hay que tener en cuenta que no estoy hablando de una LLM que va a dar servicio a miles de usuarios. Ahora hablamos a lo mejor en planta 10, 20, 30 a lo sumo, ¿vale? Y luego lo que ocurre es que desde nuestro punto de vista la alucinación cero no existe. Con nosotros no sabemos eliminarla al 100%, ¿de acuerdo? Tampoco en un humano. Pero lo que sí que pensamos que para minimizarla al máximo, lo óptimo es una combinación entre un Advanced Modular Rack, que se dice, que es un poco un rack más agéntico, más con un control más detallado de cómo debe ser ese flujo de información de abajo a arriba, junto con un pequeño fine-tuneado para que la IA entienda un poco mejor el dominio del que estamos hablando. Porque como decía antes el compañero, pues a lo mejor de ciberseguridad no sabe tanto o no se ha centrado tanto en ciberseguridad como en temas relacionados con medicina. Pues en este caso hacemos un pequeño fine-tuneado para que esa devolución de información sea muy precisa. ¿Vale? Yo ya no me centro tanto en que la IA sepa por per se el conocimiento, sino que cuando yo le pida algo y la IA la busque, lo encuentre bien a la primera. O sea, sí, yo sé que lo que ejecutáis
Yo sé que lo que ejecutáis en local es bueno y me quedé sorprendido porque con muy poquita máquina sacáis cosas interesantes, sobre todo en los mapas de conocimiento que yo he visto. Enrique, hacéis espacios de datos, trabajáis en espacios de datos, tenéis los conectores. ¿Y las LLMs cómo las usáis? ¿Como centinelas, como buscadores, como interpretadores? ¿Utilizáis cómputo propio, cómputo externo? Bueno, pues depende, depende del espacio de datos, pero para nosotros, pues quizá la base, desde el punto de vista de arquitectura, pues es el espacio de datos. Ahí sí que creemos que hay un cambio de paradigma, porque el espacio de datos lo que te lleva ya es a pensar de un modo estratégico que todas las bases de datos, todos los ODS, todo lo que tenga, sensórica y demás, tiene que estar orquestado. ¿Quién orquesta? Orquesta el espacio de datos con su clearing house, con su torre de control, con sus accesos. Entonces, el LLM para nosotros es el motor de orquestación de la parte analítica. Es decir, el LLM pues utiliza como repositorio, pero también como fuente de datos, el espacio de datos, es decir, fundamentalmente en un streaming o en un medio streaming, pues porque normalmente casi todos los espacios de datos en los que trabajamos pues se requiere un rabioso tiempo real. A ver, con LLMs no vamos a inventar la rueda, es decir, sí que somos open source y preferimos utilizar modelos open source. Antes de esta charla estábamos hablando de, oye, probar los modelos de la familia Alia, que ya están ahí en Hugging Face, descargados el código, probarlos, pues porque al final, oye, alucinar o no alucinar tiene que ver fundamentalmente con los modelos de lenguaje, con los corpus. Y entonces, bueno, cuando tienes un corpus, cuando tú tienes un modelo que está entrenado con el corpus de la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes y lenguas cooficiales, pues nada que ver. Es decir, es que incluso expresiones tuyas que puedes tener, coloquiales, es decir, el modelo se adapta desde el punto de vista del lenguaje. Por debajo, pues al final se orquestan cualquier tipo de modelo, ¿no? No necesariamente tienen que ser modelos de inteligencia artificial. Se habla mucho de inteligencia artificial, pero la mayoría de los modelos predictivos no tienen por qué ser de inteligencia artificial. Entonces, en LLMs y en los small, en los modelos más pequeños, que efectivamente lo que se intenta ahí ya a través de racks con bases de datos vectoriales que nos tenemos que trabajar con los embeddings y con los textos nuestros que los tenemos que tranquear y trocear, pues ese es el trabajo. Yo creo que hay un trabajo inmenso, sobre todo en la PyME, pues para tener sus propios modelos medios o modelos pequeños que de alguna forma pues trabajen con información propia pues de productos, de cadena de valor, de agentes. Y el paso siguiente, pues el paso siguiente es el RAG, que con el RAG es donde te creas tu base de datos vectorial, como hemos visto antes en la presentación de Luis, con tu información. Es un entrenamiento ad hoc, es decir, cuando tú haces la llamada y haces el prompting, o sea, los centinelas al final son fundacionales, es decir, van dentro de la construcción del modelo, pero cuando tú haces esa llamada, que al final el modelo lo que hace es, oye, traducir esa llamada de pronto a un SQL, si estamos hablando de dato estructurado, pues que se haga ya con la información actualizada tuya. Pero todo lo que es preentrenamiento, entrenamiento, el fichero de Common Crawl de 40 gigas, pues al final eso necesitas que alguien lo haga, pues porque son meses de cómputo y es mucha electricidad y es mucho dinero, pues eso que lo pague otro, ¿no? Que quiero decir que en el fondo lo vamos a pagar nosotros porque vamos a pagar una cuota, pero yo creo que ahora mismo quizá la recomendación que yo haría es trabajar con modelos que los países están sacando. Mistral, bueno, está muy bien, pero está entrenado en francés. Cogeros los modelos Alia que están entrenados en español con un 20% y no con un 5 o un 6 de entrenamiento que tiene un ChatGPT, un DeepSeek, etcétera, etcétera. Luego te termino la pregunta, que me has abierto otra. ¿Pero te he contestado o no? Por supuesto. Ah, bueno. Aquí nunca contestamos nada, siempre. Pues esto podría ser un debate de una tras otra y seguir toda la tarde. Sergio,
Hemos dicho que tenéis un gran portfolio de productos, que trabajáis con las LLMs propias de terceros, que hacéis ajustes, que me imagino que revisáis los logs. Pero ¿cómo lo hacéis todo esto? ¿Existe un departamento que va revisando los logs y hace que una LLM por debajo esté revisando y modifique luego el código o lance alertas a los demás? ¿Cómo lo hacéis? Vale, esto realmente lo que hay es un producto por debajo, ¿vale? Todo es Forti y algo, ya sabes. Pues esto es FortiAI, no nos escondemos. Aquí esto es bastante sencillo, como todos los nombres que ponemos. Y realmente lo que está basado es en 3 pilares, ¿vale? Porque los LLMs, ya hemos dicho, pues te van a ayudar de ciertas maneras. Entonces, uno de ellos, el más básico, pues es el Protect, ¿vale? Que para eso somos una empresa de ciber y ahí es donde nació un poquito todo, ¿vale? ¿Cómo te ayuda o cómo te hace? Pues realmente todos esos logs que tú dices que estás recibiendo, pues en tiempo real él es capaz de hacer una mayor correlación, saber mejor cómo es el comportamiento, porque al final ya tiene muchos patrones definidos, que al final es lo bueno que tienen las LLMs, ¿vale? Que se basan en estos patrones, y con eso él va a saber si realmente, pues oye, este tiene un comportamiento anómalo, estoy recibiendo algún tipo de ataque porque esto ya lo tengo reconocido con esta firma o lo que sea, y va a ser capaz de tener una mejor cogida o... Sí, dime. Una duda que me surge. El tema es el siguiente. Es decir, ¿tenéis un centinela que es una LLM que está revisando paquetes de tráfico o estáis supervisando los paquetes de tráfico para que al final, si yo determino que existe una anomalía específica en un sistema de predicción o de anomalías de la detección de un dato, lo que hacéis es ponéis en cuarentena el servicio o lo que hace es avisar al administrador? Vale, tienes varios niveles en ese aspecto, ¿vale? Lo primero es voy a detectar, que era lo que estabas diciendo, voy a detectar que realmente tengo una anomalía y luego ya depende un poco de la madurez del cliente o lo que quiera hacer con ese caso de uso, ¿vale? Porque puede llegar un cliente y decir, vale, pues siempre que detecta una anomalía, pues voy a coger y cuando me llegue ese evento yo voy a coger y voy a bloquear ese PC. Pero te dice, vale, pero es que ese PC es el del CIO. Y dice, bueno, pues a lo mejor no quiero bloquear los PCs, ¿no? Voy a ver, dependiendo de qué caso, qué casuística, yo quiero quedarme solo en el primer paso de voy a generar un evento y automáticamente me voy a generar un ticket en nuestra herramienta de ticketing interno y se lo voy a pasar al departamento que sea para que eso lo analice en profundidad y luego ver si realmente tomo la acción de bloqueo o no bloqueo, ¿vale? Esa sería la parte del protect. Luego tenemos la parte del assist, que es lo que decíamos. Al final las LLMs que hablábamos están para ayudarnos. Entonces, ¿para qué nos ayudan? Pues para toda esta interacción que tenemos de nuestra plataforma, que al final lo que quieres es que te ayude para poderle sacar el mayor jugo. Oye, pues si yo, como tenía un jefe que tenía antes que me decía, oye, yo es que era bueno. No se puede decir nada de cosas malas. Vamos a ver, yo porque estoy aquí me estoy grabando, si no, hablaría más libremente. No. Hemos dicho que era todo libre, ¿no? Entonces, me decía, dice, yo en las intervenciones siempre quiero los primeros espadas. Oye, por si hay cualquier tipo de problema que tenga a los mejores precisamente para ese momento. Pues precisamente los LLM nos ayudan a eso, a que, oye, aunque yo no sea un primer espada, pero sea un segundo o un tercer espada, pues si realmente me va a ayudar y yo le voy en lenguaje natural preguntándole incluso de viva voz, le voy a decir, oye, dime realmente qué es lo que está pasando, dime si estoy sufriendo algún ataque o lo que sea, pues realmente yo voy a poder tener esa información sin a lo mejor conocer mucho las tripas de realmente qué es lo que está pasando para poder tener todo el contexto. Ay. Y la última pregunta, tenemos 2 minutos cada uno, Patricia le damos 3, a mí me dejáis 30 segundos para andar. Luis. Ahora estoy con el micro. A ver, ¿cuál tenemos, Luis? ¿Cómo se crean los agentes basados en LLM? Que hemos dicho, el mundo será un agente cada uno. Y cuando te vas de vacaciones, tu agente trabaja por ti. ¿Cómo se crean los agentes basados en LLM y cómo se ejecutan? Nosotros planteamos a la hora de desarrollar un agente, pues un proyecto por agente, en donde definimos claramente qué objetivo queremos alcanzar con el agente y el alcance. Entonces, basado en esto,
por un lado, tenemos que hacer una captación de la información que va a necesitar esa gente y analizar toda esa información. Y eso es un trabajo que hacemos realmente muy cercano con el ámbito de negocio. En ese análisis de esa información ya metemos y utilizamos diversos LLMs. Ahí, como he comentado, pues utilizamos o bien GPT, o bien Claude, o bien Bedrock, por ejemplo, de Amazon, para ver con cuál conseguimos mejores respuestas. Entonces hay un proceso iterativo de prueba y error, de mejora del prompt, para conseguir la respuesta que realmente queremos. Y una vez que ya tenemos eso, entonces ya pasamos a lo que es el proyecto de desarrollo, ¿no? En este proyecto de desarrollo, por un lado está lo que es el LLM, que en nuestro caso siempre utilizamos los grandes modelos que están en la nube, utilizamos sus APIs y luego desarrollamos lo que es el software que utiliza ese LLM y en donde ya nosotros le ponemos el interfaz de usuario que nosotros consideramos. Últimamente también estamos haciendo uso extensivo de los MCPs. MCPs, que es para dotarle a nuestro sistema de más información, pero de información del cliente. En este caso, por ejemplo, acceso a base de datos con datos del cliente, de forma que las respuestas de los LLMs ya no solo son el LLM genérico que tenemos todo acceso, sino también datos concretos, ya no solo de documentación, sino, por ejemplo, de bases de datos que tiene en concreto el cliente. Y eso, bueno, pues eso al final es un producto software que hacemos el correspondiente despliegue. Claro. Muchas gracias. Juanmi, te he hecho casi he mezclado todas las preguntas juntas, pero sí que me gustaría, ya que estás aquí, ¿el clúster tiene interés en la automatización del conocimiento? ¿Estáis haciendo pruebas de concepto con vuestro clúster? ¿Son receptivos a lo que tú decías? Es decir, que es fabuloso. Yo tengo una serie de memorias, una serie de información, las cuelgo todas y a partir de ahí 10, 12 usuarios, 20 usuarios, en una maquinita ínfima recoge información y no sé cuál. ¿Lo que estáis haciendo tiene interés y les estáis dando servicio, les estáis ayudando? Ahora mismo estamos con 3 empresas del clúster trabajando y cada una de ellas con sus datos propios, ¿de acuerdo? En una se trata de temas de imágenes, en otra tema de ensayos, caracterización de materiales, etcétera. Y la verdad que sí, tienen muchísimo interés. Lo que muchas veces ocurre es que no saben cómo explotar sus datos o no saben realmente el potencial que tienen. ¿Y qué están demandando? ¿Ejecución en local, ejecución en nube, ejecución en arquitecturas de tercero? ¿Dónde lo estáis planteando? Porque este siempre es mi problema. Yo no puedo trasladar a muchas empresas que lo necesitan y decirles, no, vamos a hacer una llamada, te devuelven, los datos están, volvemos a hacerlo. Es decir, existe esa necesidad, por eso surge la compresión de los modelos, si no, nadie comprimiría nada. ¿Vosotros cómo lo estáis planteando? ¿Soluciones muy pequeñitas? Fíjate que cada empresa lo quiere hacer de una forma. Una ha decidido comprar un equipo de aproximadamente 30.000, 40.000 euros para poder ejecutar ahí sus modelos. Otra empresa no quiere hacer la inversión y le hemos propuesto Google Cloud, montar ahí unas instancias que prueben, que trabajen con ello, cuando se sientan cómodos, vean que funciona, pues ya que vean si les conviene ese equipo en el cloud o comprarse un equipo propio. Y la otra empresa directamente le da igual trabajar con una API, con una IA que le envíe todos sus datos, que no le preocupe. Pues se le preocupa, pues más fácil. Y ¿sabes una cosa? Tú también eres un diamante bruto. Bueno, Enrique, que me saltaba. La tercera pregunta. ¿Y vosotros dónde ejecutáis esas LLMs? ¿Dentro del espacio de datos? ¿El espacio de datos hace una llamada a un tercero? ¿Tenéis vinculado dentro del servidor una parte de ejecución? ¿Eso cómo lo hacéis? No, o sea, el LLM es independiente y es un módulo aparte, por decirlo de alguna forma, orquesta diferentes modelos y el espacio de datos pues funciona como fuente de datos, como repositorio de datos o donde, bueno, pues de alguna forma intercambias datos con los diferentes
agentes. Bueno, yo creo que hay una tendencia ahora mismo a trabajar datos que puedan ser sensibles o por temas de seguridad o de coste, y sobre todo si estamos hablando pues, de tratamiento de imágenes, vídeo, pues entrenamiento on-premise, es decir, con máquina física. Yo creo que los modelos son híbridos y fundamentalmente yo creo que aquí el arquitecto pues sí que tiene una función primordial, que es definir una arquitectura que te implica desde el punto de vista de compromiso con fabricantes, licencias, y te ahorra mucho coste y hace que, bueno, que la decisión que estés tomando en 6 meses no esté obsoleta, ¿no? De alguna forma. Y también yo creo que esto lo que ha llevado es un cambio de paradigma, que intentaba decir también en las preguntas anteriores, en cuanto a que se rompe el esquema de dataset, de modelo para resolver un problema. Eso ya no sirve. Es decir, yo creo que en una IA 2.0 ahora el cambio es, con una visión holística, integrar todas las bases de datos y que los modelos trabajen conjuntamente y de manera integrada, ¿no? Entonces yo creo que el espacio de datos facilita mucho el que un LM o varios LMs puedan trabajar sobre esa arquitectura y arquitectura de base. Si no es imposible. Es decir, es como intentar montar una liga de fútbol y no tienes los equipos preparados y los equipos no tienen a las personas. Entonces lo que estás haciendo al final es un proyecto de vitrina. Es decir, por eso hay muchos proyectos que se dice, oye, no funcionan porque no escalan. Es decir, funcionan desde el punto de vista de laboratorio, funcionan porque resuelven un primer problema, pero se quedan ahí. Es decir, a los 4 o 5 meses están obsoletos. Una cosa y terminamos. O sea, ¿tú crees en los espacios de datos? Hombre, por supuesto. O sea, yo creo que hay Es así, es que pues creo que la nueva economía del dato, en lo que sé, no crees. y hay una oportunidad ahora tremenda pues para crear empresas, startups, como base, teniendo como base los espacios de datos. Pensar que hay 200 proyectos ahí fuera de espacios de datos, donde yo creo que hay un 20% que están abocados al fracaso, porque se enfocan más en el caso de uso que en la arquitectura por debajo. Y realmente un espacio de datos lo que tienes que alimentar muchísimos casos de uso. Bueno, pues muchas gracias. Patricia, tú terminas. Mi pregunta, cuéntame tu experiencia en el despliegue de un agente que te ha ayudado a automatizar tu empresa, o estás haciendo una probatina con ellas. Pues mira, como tuve la suerte de coincidir contigo en un evento de este tipo hace, no sé si 1 año o 2, y surgió el intercambio de empresas, le dije, claro, ven a visitarme, que creo que te puedo ayudar. Y cuando fui a visitarle y vi todo lo que hacían, las posibilidades de la inteligencia artificial parecían infinitas. Y decía, ¿qué crees que podríamos hacer con inteligencia artificial para ayudaros? Yo pensé, digo, pues una inteligencia artificial que nos haga los pedidos. Nosotros movemos al año entre 4.000 y 4.500 proyectos, que supone pues a lo mejor un 40% del tiempo de las personas administrativas comerciales simplemente mecanizando proyectos. Pues dicho y hecho, vino Diego y estuvieron viendo la posibilidad de, con una inteligencia artificial, ver cómo interpretar los diferentes modelos de proyectos que tenemos, para ver cómo eso lo puede interpretar y pasarlo automáticamente a nuestro programa de gestión, lo cual nos dejaría, pues lo que hemos dicho, un 40% del tiempo de estas personas para hacer labores realmente de valor añadido, como es pues el seguimiento de ofertas, el trato telefónico directo con el cliente, buscar nuevos clientes y el dar un mejor servicio, una mejor atención, que estar pues X horas ahí manipulando el ordenador y haciendo cosas de poco valor añadido. Entonces, ese proyecto está bastante avanzado y nos queda ver la forma de implementarlo con el programa de gestión. Pero vamos, mi compañera está encantada. Y vemos posibles aplicaciones más pues en el departamento de mantenimiento y en otras cuantas aplicaciones. O sea, yo estoy convencida de que la IA ayuda a una pyme muchísimo si se gestiona bien y si la gente tiene ganas. Que la suerte que tengo es que los trabajadores que tengo de más de 50 años son los primeros que me piden ponme el copilot, vamos a solucionar esto, con lo cual eso también hace muchísimo que la gente esté implicada. Patricia, eres una crack. Tu padre tiene que estar súper orgulloso de ti. ¿Sí? No tiene más hijas, así que no le queda más remedio. Pero la empresa, quiero decir. Bueno, vamos a ver una cosa. Hemos hablado con 4 expertos, una persona que
ha creído en esto y cree en esto. Y después quiero yo dar mi visión. Por supuesto que esto no hay quien lo pare. Esto no hay quien lo pare. Es más, no hay quien lo pare y los propios programadores, hoy se puede programar un 80% o un 90% de casi todo de una forma bastante rápida, aunque después, como tú bien dices, hay que supervisarlo. Es decir, esto no es llévame a Madrid y te va a llevar, a lo mejor a Barcelona, porque ha alucinado, pero te va a llevar. Eso está claro. Entonces, el ser humano no desaparece. El ser humano continúa, pero hay muchas cosas que te van a ayudar. Y el que no lo quiera entender, pues se va a quedar en tercera división, salvo que su producto sea tan sumamente único que aunque lo utilice o como no lo utilice, no le pasa nada. Pero las empresas, que hay más, tienen que intentar abrir su mente, porque esto está, el mundo conocido va muy rápido y el que se sube al carro llega antes que el que sigue andando. Gracias al DIBU y gracias a todos vosotros y esperamos que el año que viene nos sigamos viendo. Muchas gracias a todos.